Kikiriko. Hoy nos levantamos muy temprano para venir a un nuevo destino que de verdad es para mí un sueño cumplido. Hoy les vamos a mostrar Atenas, Grecia. Empecemos. Mira por atrás mío. Una vez en Atenas, lo primero que hicimos fue levantarnos bien tempranito y ver qué estación de metro o subte nos dejaba más cerca de la Acrópolis. Por suerte, y para nuestra sorpresa, Grecia y particularmente Atenas está bastante conectada con el metro, así que nos bajamos en la estación Ticio y comenzamos a caminar y ya adentrarnos en ese aire de Acrópolis, yendo hacia el pasado muchísimos años en la historia. Y entramos al Partenón. La entrada cuesta 20 euros. Tiene algunos días que son gratuitos, que después se los voy a dejar en la caja de descripciones, pero bueno, justo hoy no era. Esta entrada que incluye el Partenón y otro lugar más. Después tenés otra entrada más cara que te sale 30 euros, que te incluye como todo lo que está alrededor. A mí principalmente me interesa ver el Partenón, que es el centro de la Acrópolis, el edificio más guau que tiene, así que está en subida y ya me estoy agitando. Vamos a ver el Partenón. La verdad es que para ingresar necesitas un buen calzado y muchas ganas de caminar. La entrada a todo esto es en subida y no es completamente uniforme, es decir que se dificulta el acceso para aquellas personas que tengan movilidad reducida o aquellas familias que tengan bebés en cochecitos. La visita aproximadamente se recorre de 2 a 3 horas dependiendo tu ritmo y la cantidad de fotos que te saques. Y también, por supuesto, la cantidad de gente que hay. Ten en cuenta que es un lugar súper turístico, es uno de los más turísticos de todo el mundo y siempre va a haber gente. Hasta incluso los días que la entrada no es gratuita. Uno de los mejores consejos que te puedo dar para venir a recorrerla es que no vengas en plena temporada de verano, porque así como lo ves en el video, el Partenón no cuenta con ninguna sombra natural. ¡Qué lindo! Es una sensación increíble el estar acá con tanta historia. Por supuesto que si sos más o menos amante de la historia, este lugar te va a impactar de manera diferente. La cantidad de energía que te transporta al pasado que hay aquí es completamente indescriptible en mi opinión. Yo en el secundario estudiaba la historia de Grecia, de Roma y principalmente también la volví a estudiar cuando estudié mi carrera de abogacía, que se toma muchísimo de derecho griego-romano. Atenas es la capital de Grecia y por ende es la ciudad más grande y más poblada de ese país. No solo eso, sino también que a nivel de Unión Europea es la tercera ciudad más poblada, detrás de Madrid en España y detrás de París en Francia. La tercera ciudad más poblada es Atenas y toda la metrópolis de Atenas en Grecia. Por otro lado, sabemos que la historia de Grecia se remonta a 3000 años atrás, por lo cual lo que hace es que, además de ser la más poblada actualmente, haya sido la más poblada en la antigüedad. Cosa que me vuela la cabeza saber que estamos pisando actualmente en la ciudad más poblada hace 3000 años atrás. Dada la importancia de la ciudad, se encuentra el puerto marítimo de Pireo, muy cerquita de Atenas. Bueno, salió el sol, la verdad es que está increíble el clima. Estábamos leyendo recién ahí que las columnas no eran como originariamente son porque sufrió un bombardeo. Y entonces luego, para que no se caigan, les pusieron hierro y recién después la restauración lo están haciendo como fue originariamente. Pero ¿qué pasó? Todo el mármol se desintegró y bueno, tratan de conservarlo lo mayor posible de como era originariamente. De todos modos es increíble estar acá, no sé, una vibra de historia. Mientras resolvíamos nuestros problemas con la cámara, porque en el medio de la Acrópolis decidió grabar al revés, les cuento que estábamos en un momento en donde se estaba por largar una brutal tormenta. Sin embargo, de un momento a otro cambió el clima y salió el sol repentinamente, lo que nos benefició muchísimo para poder continuar con el recorrido.
Bueno, encontramos una maquinita expendedora de agua, sale 50 centavos de euro. Esta en la entrada al lado de la boletería la pagamos 4 euros. No compren agua en la entrada, esperen a entrar y a tener moneditas para pagar un agua, lo que la verdad sale un agua 50 centavos. Ahora bien, una vez dentro del Acrópolis, no hay absolutamente nada para comer, lo cual estoy muy de acuerdo y me parece muy bien para poder mantener todo de la manera más original posible. Así que no te agarre el horario al mediodía. Te das cuenta que el estar acá es una vibra muy particular porque todos en el colegio estudiamos la historia de Grecia y después la historia de Roma, y te das cuenta que hoy el mundo está como esta gente lo pensó hace muchísimo tiempo atrás, con la democracia, con las instituciones políticas, y decís, wow, qué inteligentes que eran. Es uno de los monumentos más antiguos de todo el mundo, y estar acá y pensar todo esto es como te hace un clic en la cabeza. ¿Cuánto evolucionamos desde que los griegos están hasta hoy? Grecia no tiene gatos domésticos, sino es que están los gatitos por todos lados en la ciudad y no podía faltar acá en la Acrópolis. Mira, encontramos agua más barata encima. Un bebedero gratis. En el año 500 a.C. nació la democracia. La institución democrática era un poco diferente a la que conocemos, pues se trataba de una democracia directa, es decir, que las mismas personas que elegían para gobernar eran quienes votaban las leyes. Durante los Juegos Olímpicos de Atenas, que se llevaron a cabo en el año 2004, en ese contexto se realizaron numerosas excavaciones para ampliar la línea de metro de Atenas. Y de manera inesperada se llevó una excavación arqueológica, una de las más grandes de la historia. Se encontraron más de 50.000 artefactos que hoy mismo se atesoran, y quién sabe todo lo que aún todavía está por descubrirse, teniendo en cuenta que es la ciudad más antigua del mundo. Espero que te haya gustado mi video, mi paseo por Atenas. Déjame me gusta, no te olvides de suscribirte. Yo soy Mika, una argentina en Rumania, donde nos despertamos hoy. Chau, chau.